Dios ama a los siervos líderes. La historia de Dai y la autoría de Jane Overstreet, presidenta y directora internacional de Dai, en la voz de Ana María Ampuero, representante de Dai en Ecuador. Este es un audiolibro. Este libro contiene la sorprendente historia de Dai. Capítulo 6. Formación espiritual y desarrollo del carácter. Leo del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 9. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 9. Ni siquiera tengo tiempo para leer mi Biblia en las mañanas. Alguien siempre me llama, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me voy a dormir. Me necesitan. Y cuando tengo tiempo libre, debo pasarlo con mi familia. De hecho, ni siquiera recuerdo la última vez que cenamos todos juntos. Parece que siempre hay una reunión más a la que debo asistir, dijo sinceramente un líder de la India. En el salón, todas las cabezas asentían mientras dialogábamos sobre las presiones que enfrentan los pastores. Los fundadores de Dai identificaron que una de las necesidades claves de los líderes cristianos era que ellos continuaran creciendo en su fe y en su relación con Dios. Se dieron cuenta de que los líderes cristianos estaban tan ocupados haciendo cosas para Dios que habían dejado de pasar tiempo con Él. Henry Nouwen, educador y sacerdote católico, expresó esto muy claramente, haciendo referencia a su propia vida en el libro clásico En el nombre de Jesús, Reflexiones sobre el liderazgo cristiano. Me enfrenté a esta sencilla pregunta. Ahora que estoy más avanzado en edad, ¿me he acercado más a Jesús? Luego de 25 años en el sacerdocio, reconocí que mi vida de oración dejaba mucho que desear. Vivía aislado de la gente y con muchas preocupaciones. Un día me desperté con el descubrimiento de que había estado viviendo en una profunda oscuridad. Estar quemado es una manera psicológica de describir la muerte espiritual que sentía. La experiencia de Nouwen es muy real para demasiados líderes cristianos. Al principio de sus vidas tuvieron encuentros profundos con el Señor y un claro llamado a involucrarse en su obra. Sin embargo, en tanto estaban más ocupados en la tarea, mientras el ministerio y su familia crecían, mientras más éxito tenían, era irónico que tenían menos tiempo para pasar con el Padre Celestial y estaban menos conectados con la vid verdadera. Destruidos por el pecado. Son muy comunes las noticias de líderes destruidos por caer en pecado. Puede ser que hayan caído en tentación en el área del dinero. Cuando se incrementan las obligaciones económicas y Dios no ha provisto, es fácil justificar tomar fondos para un uso distinto al asignado o donado y usarlos en una necesidad más grande y apremiante. Un líder que conocí confesó públicamente una vez que se había justificado él mismo en realizar una serie de malas decisiones financieras con el pensamiento de que, como él era quien recaudaba los fondos, entonces las normas de rendición de cuentas no se aplicaban a él. Cuando solicité a un grupo de estudiantes de Pakistán que llenaban el salón de clase en ese momento que nombren sinónimos de la palabra líder, la primera palabra que surgió en el grupo fue corrupción. Porque con el liderazgo viene el poder de hacer lo que uno quiera. Sus experiencias eran de que el liderazgo y la corrupción eran sinónimos y que tristemente los cristianos eran iguales al resto de la población en este aspecto. Comentaron que no solo que el poder que viene con el liderazgo corrompe, sino que muchas personas llegan al poder a través de la corrupción. Muchos de nosotros conocemos de algún gran líder que cayó en pecado sexual de algún tipo. A veces ello es el resultado de malas decisiones, pero también a menudo la combinación de cansancio con negación de reconocer sus propias necesidades humanas resulta en vulnerabilidad tóxica. El orgullo también ocupa un lugar en esto, al creer que esto nunca nos puede pasar, lo cual prepara el terreno para la caída. El costo de la caída de líderes es terrible.
Además del impacto en sus propias vidas y en sus familias, hay un gran impacto en sus seguidores. Y mientras más famoso es el líder, más grande es el impacto. El antídoto: formación espiritual. Esto puede evitarse. Los líderes no tienen que quemarse o fracasar. El antídoto a caer en estas trampas es sencillo, pero también profundamente difícil. Requiere reorganizar nuestras prioridades de manera distinta a lo que el mundo valora. El mundo nos mide por los logros, por los puestos que alcanzamos, por el éxito financiero y por cuánto acumulamos. Si somos líderes cristianos, nuestra identidad se fundamenta en estas cosas. Y entonces allí nos quemaremos rápidamente o caeremos en pecado fácilmente. Pero si nuestra identidad se fundamenta en lo que Dios dice de nosotros, todo cambia. Dios valora las relaciones, la obediencia y que le permitamos que nos ame para poder amar a otros. Mientras más nos enfocamos en esto, es más factible que evitemos las trampas y las tentaciones que nos quieren conquistar. Es posible vivir de la manera que Jesús vivió. Él no permitió que las tentaciones del diablo en el desierto lo distraigan de su llamado. Él no permitió que las multitudes lo constituyan su rey. Jesús nunca estaba apurado o demasiado ocupado. En lugar de ello, constantemente se retiraba de las multitudes para tener tiempos de oración contemplativa y de comunión con su amante Padre Celestial. Esto contribuyó a que Jesús se enfoque en la obediencia radical a su llamado, sin ser distraído por las multitudes. Esto le permitió invertir de manera profunda en un pequeño grupo de personas que eran su comunidad más cercana. Seguir el modelo de Jesús requiere un proceso continuo de formación espiritual que dura toda la vida. Es clave que nuestras vidas sean reorganizadas por nuestro Señor. La meta de la formación espiritual es permitir que Dios nos ame y que en ese proceso nos enamoremos más de Él. Al profundizar nuestra relación con el Padre, la consecuencia será que nuestro carácter será formado. Esto nos habilitará para encontrar el camino correcto en momentos en que nos abrumen las presiones del éxito o el sufrimiento. Cursos de formación espiritual. ¿Cómo pudo Nelson Mandela perdonar a sus opresores? Yo no puedo perdonar y soy pastora, compartió una estudiante del grupo de participantes en la residencia del programa de maestría en el norte de Nigeria. Uno de nuestros facilitadores del curso de formación espiritual les acababa de mostrar una parte de una película sobre la vida de Nelson Mandela, donde se trataba el tema del perdón. Ella siguió diciendo: caminando por la calle he visto los cuerpos de jóvenes tirados, muertos a lo largo de toda la calle. Todavía me resuena el grito de una vieja mujer. Tengo clavadas en la mente las miradas vacías de los niños. ¿Cómo voy a perdonar a la gente que le hizo esto a mi pueblo? Su voz era muy aguda. ¡Les odio! Aunque sé que debo amar a mi enemigo, yo les odio, repitió ella. Nos olvidamos del receso y pospusimos la cena. Ese día, dedicamos las 3 horas siguientes a orar, compartir, lamentar unos por otros. Se derramaron muchas lágrimas. La facilitadora dijo que ella no tenía mayor idea de lo que debía hacer, pero de manera muy sensible al Espíritu Santo pudo facilitar la clase, mientras los participantes de manera sincera bregaban con el tema del perdón y perdonar lo imperdonable que habían experimentado. El curso de formación espiritual de la Maestría en Liderazgo Organizacional de DAI es una de las herramientas claves y más antiguas de DAI para ayudar a los líderes a crecer espiritualmente. Este curso asume básicamente que sin importar de qué tradición eclesiástica vengas, es probable que seas fuerte en ciertas disciplinas espirituales y que hay otras en las cuales no estás muy familiarizado. Entonces el curso te brinda la oportunidad de aprender y practicar 12 disciplinas de la fe a lo largo de un periodo de 12 meses. El ejercicio de las disciplinas de la oración, el ayuno, la soledad, el registro en un diario y el perdón no generan automáticamente crecimiento espiritual, pero sirven como herramientas que nos ayudan en ese proceso. La evaluación externa del programa de la maestría de DAI, que se realizó en el 2014 y 2015, registró estos testimonios de alumnos que se habían graduado, donde expresaron su criterio sobre el impacto en sus vidas del curso de formación espiritual. Sobre el tema de formar carácter, dijeron:
Nos quebrantó. Hubo mucho llanto, lágrimas de arrepentimiento. Fue uno de los mejores cursos. Me reveló mi verdadero yo y trajo cambio real en mi vida. Esto lo dijeron varios estudiantes. Formación espiritual me ayudó en mi estar con Dios, en contraste con el hacer. Me levantó para tener más intimidad con Dios. Formación espiritual inspiró varias disciplinas espirituales. Sinceridad, meditación, ayuno, mayor profundidad en la búsqueda de Dios, desarrollo de integridad, autodisciplina, registro en un diario, pensar bíblicamente, darnos cuenta de que toda la vida, integralmente, tiene el propósito de ser un acto de adoración, humildad, servicio, paciencia, autoconocimiento y comprensión de los demás. Sufrimiento. DAI ofrece otro taller que es una introducción a la formación espiritual. Este taller usa la vida de José como un estudio de caso. Al leer su historia, descubres que José era amado por su padre natural, pero a la vez fue traicionado y vendido por otros miembros de su familia, que supuestamente era una familia escogida. Fue llevado como esclavo a tierra extranjera. Fue puesto en prisión con falsas acusaciones. En medio de esta vida caracterizada por dolor y tragedia, José siguió dependiendo de Dios y creciendo en fidelidad. Muchos líderes cristianos del mundo, de las mayorías y cristianos de Occidente, pueden identificarse con algunas de estas experiencias dolorosas. Los líderes cristianos no son inmunes a terribles enfermedades, pandemias globales, muerte de seres queridos, abuso sexual, inestabilidad interna en su país y guerras. El sufrimiento es un denominador común en sus experiencias de vida. Añadamos a esto rechazo, persecución, genocidio por limpieza étnica, que también ocurren con frecuencia en las vidas de los líderes. Todas estas cosas pueden hacer que nos volvamos a Dios o que tengamos ira y nos alejemos de Él. Como lo dice un proverbio asiático, en agua hirviendo puede ser que te ablandes como una papa o que te endurezcas como un huevo. Si bien ninguno de nosotros elige sufrir, es inevitable experimentar sufrimiento en esta vida. Mientras más profunda es nuestra relación con Dios, podremos depender más de Él y obtener su ayuda para responder a estas situaciones de la vida. DAI procura ofrecer un lugar seguro donde líderes cristianos puedan admitir que tienen ira contra Dios o que se sienten alejados de Él. A menudo esta oportunidad es el inicio de la sanidad. Es importante ayudar a los líderes a expresar por qué ven a Dios como lo ven. Al compartir nuestras historias unos con otros, ello nos ayuda a descubrir de dónde vienen nuestras concepciones distorsionadas de Dios. Luego viene el proceso de reconstruir el concepto de Dios alineado con quien Él realmente es. Todo este proceso puede ser realmente transformador. Comunidad. La vida en comunidad es un factor importante en el desarrollo del carácter y en la formación espiritual. Como humanos nos necesitamos unos a otros, sea que seamos introvertidos o extrovertidos. Pero a menudo nuestro rol como líderes nos distancia de las otras personas. Por ejemplo, un pastor siente que no puede desarrollar una relación más cercana con los miembros de su congregación, porque entonces ellos descubrirían que Él no es perfecto. Sin embargo, el llamado a ser íntegros nos convoca a ser la misma persona, tanto en la plataforma como en nuestro hogar. El programa de la maestría en liderazgo organizacional de DAI siempre se desarrolla en grupos denominados cohortes, donde se crean relaciones profundas entre los líderes que participan. Los estudiantes también deben tener relaciones de mentoría, sea con un par o con alguien mayor o más sabio a lo largo de la duración del programa. Esto es alguien con quien puedan dialogar aspectos de sus cursos. Los talleres no formales también son espacios para generar comunidad. Al principio pensábamos que los clientes ideales de DAI eran las ONG o instituciones a cuyo personal ofrecíamos entrenamiento. Sin embargo, hemos encontrado que trabajar con líderes cristianos fuera de las estructuras de su organización o institución a menudo hace que se sientan más libres para compartir sus situaciones con confianza y profundidad. Es típico que la primera reunión de un taller es un poco fría. Todos llegan con sus mejores ropas y aún en el lugar que eligen para sentarse denota su estatus en su comunidad. Como lo mencioné antes, es frecuente que una de las primeras actividades que realizamos en los talleres de DAI
es contar los años de experiencia y liderazgo presentes en el salón. Cuando se sientan en mesas, en grupos y empiezan a contar sus historias, mientras suman los resultados y comparten con el resto de la clase, la atmósfera cambia. Y el facilitador establece el punto de que lo que estamos haciendo es para darnos cuenta de que vamos a aprender más los unos de los otros que lo que aprendemos del facilitador. Considerando el hecho de que los totales de años de experiencia en liderazgo presente superan los 20 o 30 años de experiencia que tiene el facilitador. Cuando los participantes se dan cuenta que son valorados y respetados, la atmósfera cambia. Se abren para compartir y pronto descubren que otros en el salón enfrentan los mismos desafíos que uno. No soy el único que tiene necesidades. Pareciera que aquel líder de una iglesia más grande tiene más problemas que los que yo tengo. Esto es refrescante y genera vínculos entre los participantes. El impacto de la formación espiritual. A menudo se mide el desarrollo de liderazgo en términos del número de clases que han tomado, la excelencia académica que demuestran o las destrezas que adquieren. Sin embargo, Dye descubre una y otra vez que la formación espiritual es igualmente importante o quizás más importante. También es importante la capacidad de implementar de manera exitosa lo que se aprende. En conjunto, estos tres elementos, excelencia académica con adquisición de destrezas, formación espiritual y la capacidad de implementar de manera exitosa en tu vida y en el liderazgo lo que aprendes, dan como resultado un líder transformado. En tanto que nuestro mundo se hace más caótico, se hace evidente que los líderes tienen más sed de Dios. Hay tanto más que no podemos controlar aunque quisiéramos. Quisiéramos cambiar a la gente de nuestros países, pero no podemos hacerlo. Hay tantas situaciones en las que quisiéramos traer más justicia, paz y amor, pero muchas veces nos sentimos impotentes de hacer esos cambios. Encontramos camino en medio del caos cuando logramos confiar más en Dios, cuando hallamos nuestra verdadera identidad en Él, cuando le permitimos que nos ame y nos consuele más, cuando aprendemos a escuchar su voz de manera más clara y cuando podemos obedecerle más rápidamente. Estos factores también nos ayudan a experimentar gozo cuando nos sentimos abrumados por la tristeza de nuestras circunstancias. Este gozo no ocurre porque ya no nos importa, sino porque conocemos mejor a aquel que tiene las respuestas. Estamos aprendiendo a confiar en Él en todo aspecto. En última instancia, el resultado de la formación espiritual es llegar a ese nivel de humildad, de confianza en Dios, en lugar de confianza en nuestras propias capacidades. Lo más maravilloso es que nosotros no hacemos que esto ocurra. Es el resultado natural de una vida de caminar con Dios. Hasta aquí el capítulo 6 del libro Dios ama a los siervos líderes. La sorprendente historia de Dye. Escrito por Jane Overstreet, presidenta de Dye, en la voz de Ana María Ampuero. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo.